quiero que nos aproximemos a la profecía, y no solamente a la profecía, sino a una reflexión concienzuda de lo que es nuestra responsabilidad actual, de lo que necesita Dios de nosotros como jóvenes, de lo que necesita Dios de nosotros como misioneros, lo que necesita Dios de nosotros como cristianos. Y para poder llegar a una conclusión tal, tenemos que ser conscientes de qué momento es el que estamos viviendo nosotros. Y no solamente qué momento es el que estamos viviendo, sino qué momento es el que está viviendo también la hueste satánica. Porque así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Satanás tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros somos partícipes de uno de los dos planes. No podemos estar participando de los dos planes al mismo tiempo. Entonces, llegado pues ese caso, debemos tomar decisiones verdaderas y correctas en este momento. Porque cada día que pasa es aún más difícil para tomar decisiones. Ustedes y yo experimentamos, y cada uno de nosotros experimentamos lo que es tal vez a veces ser esclavos de hábitos. Y cuanto más se espera para dejar algo, más difícil se hace. Cuanto más se espera para dejar las novelas, más difícil es. Cuanto más se espera para dejar una relación tóxica, más difícil es. Entonces, es hoy el día en que debemos tomar decisiones. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, sabemos, Señor, que eres real, que te manifiestas en la mente de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda manifestarse hoy, no porque seamos dignos, sino porque a través de Jesucristo lo podemos hacer. Gracias, Padre, porque el mensaje que nos tienes para nosotros es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje que nos llena de consuelo. Pedimos, Señor, que nuestra mente pueda estar concentrada y también dispuesta a tomar decisiones para ti. Pedimos, Padre, que lo que se hable aquí cause un efecto positivo y motivador en nuestras vidas. Gracias porque nos amas y gracias porque a pesar de nuestra incapacidad y nuestra limitación, sigues utilizándonos como tus instrumentos para llevar a cabo tu obra. Dirígenos pues, acompáñanos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 18. Quien quiera ponerse de pie y leerlo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gracias. Bien. Me gusta escribir. Hace algunos meses atrás he estado escribiendo un ensayo, un artículo especialmente sobre esta temática, sobre la preparación espiritual para la crisis final. Y quisiera entonces que entre hoy y mañana podamos acercarnos a ello. Cuando nosotros nos aproximamos a la interpretación profética adventista, nos damos cuenta de que todas las profecías se cumplen dentro de una línea de tiempo, teniendo en cuenta que línea de tiempo es diferente a profecía de tiempo. Y entonces en esa línea de tiempo nos vemos nosotros allí introducidos en que esa línea de tiempo avanza desde mucho antes de nuestra historia, de nuestra época actual, hasta el milenio y el fin del pecado. Resulta que es a través de esa concepción de los tiempos proféticos que nosotros, los adventistas, tenemos una clara visión del estado actual y además de eso de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos. Y es a través de eso que también nosotros consecuentemente estamos evaluando los tiempos externos y diciendo estamos acá. Y es decir, que si nuestra interpretación es tan correcta que merece ser defendida capa y espada, entonces la responsabilidad ante esa información que es correcta y es real no debe ser pasada por alto. Si lo que estamos viviendo es tan real que así lo interpretamos, entonces nuestra responsabilidad es real. No podemos pasarla por alto.
Vamos a hacer un breve repaso del marco profético a tratar de ubicarnos y de esa manera desarrollar el tema en cuanto a qué estamos viviendo, cuál es la condición de la iglesia, cuál es nuestra responsabilidad y cuál es el plan de Dios y al mismo tiempo el plan de Satanás. La profecía base para entender el marco profético es Daniel capítulo 2. Y vamos solamente a repasar. Daniel capítulo 2 es una estatua que Dios le muestra a Nabucodonosor. En esa estatua hay 4 metales. Una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, y luego encontramos unos pies de hierro y barro cocido. Si nosotros nos aproximamos a la interpretación que los adventistas hemos hecho de esa profecía, nos damos cuenta de que la cabeza de oro ya pasó, Babilonia, de que el pecho y los brazos de plata ya pasaron, de que el vientre de bronce ya pasó, Grecia, de que las piernas de hierro también ya pasaron, y de que hoy nos encontramos viviendo en la última etapa, que son los pies de hierro y barro cocido, los momentos actuales. ¿Y cuáles son los momentos actuales? Los reinos del mundo tratando de unirse pero sin mantener una unión permanente. Aquí nos encontramos nosotros. En otras palabras, lo único que falta para que la profecía de Daniel 2 se cumpla totalmente es que la roca cortada no con mano descienda y destruya la estatua. De manera que, basados en Daniel capítulo 2, nosotros estamos viviendo en los momentos finales de la historia del mundo. Pero luego nos encontramos con la fascinante profecía de Daniel capítulo 7, que es una profecía paralela a Daniel capítulo 2. Así como habían 4 metales en Daniel capítulo 2, hay 4 bestias en Daniel capítulo 7. 4 bestias que representan también algunos reinos que iban a ser consecutivos. Entonces nos encontramos a aquel león al lado que representaba a Babilonia, que ya pasó. Luego nos encontramos a un oso que tenía 3 costillas en su boca y era más alto de un lado que del otro, que representaba a Medo-Persia, y ese ya pasó. Luego nos encontramos la velocidad del leopardo, que representa a Alejandro Magno y a su reino griego, que también ha pasado a la historia. Y luego nos encontramos con una bestia terrible y espantosa que destruía, que era Roma. Luego Daniel 7 añade unos detalles mucho más interesantes, y es un cuerno pequeño que se levanta y que no solamente se levanta en contra del mundo y de destruir el mundo, sino especialmente en contra de un pueblo elegido, del pueblo de Dios. Pero luego de que el cuerno pequeño se levanta y mientras el cuerno pequeño hace de las suyas en la tierra, Dios comienza a hacer algo especial en el cielo. Y Daniel 7, versículos del 9 al 11, nos dice que en el cielo hay una visión donde un anciano de día se sienta y millares están delante de él y miles le sirven y los libros comienzan a ser abiertos. Allí se nos narra el juicio investigador, nuestra creencia sobre el juicio investigador. Y una vez que Dios, en compañía de los millares de seres del universo, juzgue las acciones de los seres humanos, procederá entonces a ejecutar la sentencia de ese juicio en el momento de su segunda venida. Según nuestra interpretación de Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9, ese juicio narrado en Daniel 7 inició en el año 1844, como resultado de la profecía de tiempo de los 2300 días. Es decir, según Daniel 7, lo único que resta es que el juicio que se está llevando a cabo en el cielo ahora termine y que el Hijo del Hombre venga a recoger a su pueblo. Basados entonces en Daniel 7 y en Daniel 2, la Biblia nos señala que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia humana. Pero no solamente eso. Si nos desplazamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos con una de las profecías centrales de Apocalipsis, y es Apocalipsis capítulo 12, donde se narra una guerra entre una mujer y un dragón. Esa guerra está narrada en varias etapas. En primer lugar, la mujer se encuentra en embarazo y el dragón a un lado de ella esperando a que el niño, que es Jesús en su encarnación, nazca para destruirlo. Pero como no puede destruirlo en su nacimiento, entonces la mujer tiene que huir, el niño es arrebatado, que es la ascensión de Cristo, y Satanás comienza a perseguir a la mujer, que es las encarnizadas persecuciones de las primeras eras cristianas. Luego Dios, para proteger a su iglesia, entonces dice que hace que la iglesia huya al desierto, la mujer huya al desierto, para que sea sustentada durante 1260 días o años, según nuestra interpretación. Pero allí no termina. Luego de ese sustento dice que
el enemigo, el dragón, lanza agua como un río para perseguir a la mujer y la mujer es salvada por la tierra, que según como lo interpretamos nosotros representa a Estados Unidos en el siglo XVIII cuando establece un poder político que respetaba la libertad de culto, la libertad religiosa. Luego de desplazarnos del siglo XVIII, encontramos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde el dragón se aira contra la mujer y contra el resto de la descendencia, es decir, los que quedan, los que mantienen ese mensaje especial, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si nosotros nos basamos en Apocalipsis capítulo 12, y si la interpretación que tenemos nosotros de Apocalipsis capítulo 12 es correcta, entonces Apocalipsis capítulo 12, al igual que Daniel 2 y Daniel 7, nos muestra que estamos viviendo en el final. Y una última profecía que quisiera resaltar es la profecía de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y esa profecía es la profecía a las 7 iglesias. Aunque son inicialmente cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, han sido consideradas por gran parte de los intérpretes bíblicos como profecías que señalaban la condición de la iglesia en el transcurrir de la historia de la misma, en el transcurrir de los años. La historia de la iglesia estaría marcada por 7 importantes etapas, dando inicio desde la iglesia apostólica y finalizando con la iglesia actual, la iglesia del tiempo del fin. Según nuestra interpretación profética, hemos superado 6 etapas de la historia de la iglesia. Es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia ya han pasado la historia. Y nosotros nos encontramos en la última iglesia. ¿Cuál es? La Odisea. Esta es la iglesia del tiempo del fin. Esta es la iglesia que vivirá en medio del clímax del conflicto final. Es la iglesia que deberá soportar los ataques más fieros de Satanás. Y esta es nuestra iglesia. Aquí estamos nosotros hoy. Igual que las 3 profecías anteriormente mencionadas, esta profecía nos señala que estamos viviendo en los días finales de la tierra, que estamos presenciando los momentos finales de la historia y siendo testigos de los últimos movimientos de la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y habiendo repasado a grandes rasgos nuestra comprensión del marco profético, es indudable, y lo repetimos de nuevo, que estamos viviendo en los momentos finales de la historia. Nuestra generación es la única que puede mirar hacia atrás en la historia y ser testigo de miles de años de profecías cumplidas tal y como la Escritura la señalaba. No necesitamos ser eruditos para leer Mateo 24 y otros pasajes bíblicos y llegar a la conclusión de que esto está por terminar. Sin embargo, aquí nos encontramos con un punto problemático, y es el hecho de saber de que somos tal vez la última generación que pasará por el planeta, no ha causado en nosotros el efecto que semejante información debiera causar. Contrariamente, el efecto ha sido adverso. Pareciera que el fervor religioso y el amor por la misión encomendada ha ido menguando progresivamente con el pasar de los años, al punto de que la religión se ha convertido en una moda adaptada a la cultura. Y en efecto, el pensamiento y el accionar que una vez caracterizó a los reformadores medievales y a los pioneros adventistas se ha ido transformando en un bello formalismo. Lo más preocupante del caso es que esa transformación negativa, progresiva, ha ido impregnando a toda la iglesia. Desde sus líderes principales hasta los miembros de banca, la gran mayoría, por no decir que todos, hemos entrado en una crisis de identidad. Y por si fuera poco, nos sentimos cómodos como estamos. Y tal vez para acallar nuestra conciencia nos escondemos tras la idea de que somos laodicenses. Y que como nuestro estado actual estaba profetizado, Dios verá qué hace con nosotros. Y cuándo lo hace. Y esa forma de pensar es sumamente peligrosa. En las 4 profecías que citamos anteriormente, todas ellas tienen un enfoque diferente, pero al mismo tiempo complementario. Por ejemplo, Daniel 2 hace un énfasis especial en que Dios tiene el control político sobre el mundo. Daniel 7 se centra en Dios como un juez en el universo, el único juez verdaderamente justo. Apocalipsis capítulo 12 hace un rastreo del conflicto entre Satanás y la iglesia,
durante la era cristiana. Y en el centro de la profecía se evidencia la promesa de que así como el Cordero venció al dragón, pues la iglesia vencerá y saldrá vencedora de esta guerra. Estas tres profecías predicen lo que va a acontecer en determinado tiempo, en determinado momento, entre la guerra que hay entre Satanás y Dios, y también nos narra algo de lo que pasará en el cielo. Sin embargo, es muy interesante notar que de las 4 profecías, la profecía de las 7 iglesias es la única en la que Dios habla directamente a su pueblo. La profecía de las 7 iglesias tiene una naturaleza diferente a las demás profecías, porque va dirigida directamente a la iglesia. Es un mensaje exclusivo para el pueblo de Dios. Es un mensaje especial para su pueblo especial. No quiero decir con esto que los demás mensajes no lo sean, sino resaltar el hecho de que Dios no solamente se haya preocupado por mostrarnos a nosotros cómo habría de suceder todo en el transcurrir del gran conflicto, sino que al mismo tiempo mostrarnos cuál es la condición espiritual de nosotros y hacernos un misericordioso llamado a salir de esa condición. Si somos conscientes de que hacemos parte de la Odisea, entonces deberíamos dedicar más de nuestro tiempo a evaluar ese estado profético, realizar un diagnóstico personal y aceptar el llamado divino. Quisiera extraer algunas de las características de la Odisea y aplicarlas al triste estado de nuestra iglesia hoy. Apocalipsis 3, versículo 14. Comienza así. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y lo primero que Jesús dice es, yo conozco tus obras. Jesús le está diciendo a la Odisea que nadie mejor que Él sabe con quiénes se está tratando. En ese particular, Jesús no solamente se refiere a los actos de la iglesia, sino a lo más íntimo de ella. Y no se está refiriendo a la iglesia como denominación, como grupo corporativo, sino a la iglesia como un conjunto de individuos. Él es Dios y no puede ser engañado. Y partiendo de allí, la información que sigue en esa carta, pues debería causar en sus lectores, en los receptores, pues un mayor impacto. Es Jesús mismo el que nos está hablando, no es un profeta, es Jesús mismo. Luego dice, no eres frío ni caliente. ¿Qué significa eso? A veces decimos que el frío es el que está un poco apartado de Dios y el caliente es el que está bien con Dios. Independientemente de si esa es o no la interpretación correcta, lo que Jesús nos quiere decir es que no estamos tomando decisiones verdaderas, que aún estamos esperando para decidir hacia cuál de las dos condiciones inclinarnos, o la fría o la caliente, que nos gusta estar en el medio porque así nos sentimos mejor, porque no nos sentimos tan responsables, que estamos de parte de Dios, pero queremos un poquito de lo otro también. Y nos engañamos pensando que cuando sea el momento correcto, cuando llegue la crisis final, tendremos la valentía para decidir por Dios. Grosso error. La primera característica de la iglesia de la Odisea es la carencia de identidad. La Odisea no es fría ni caliente, fluctúa entre dos posiciones. Se siente cómoda en ambos lados y en ninguno. No eres frío ni caliente. Una iglesia que se comporta como un adolescente rebelde y sin criterio. ¿Cómo se comporta un adolescente rebelde y sin criterio? Pues se deja llevar por cualquier influencia con tal de ser aceptada por la mayoría. ¿No es acaso esta la condición de nuestra iglesia? Sabemos lo que debemos hacer y del lado que debemos estar, pero esto no es suficiente, porque al mismo tiempo queremos que el mundo nos mire con buenos ojos. Tememos al rechazo, al vituperio, a la vergüenza y no queremos ser tildados de fanáticos. Por eso hemos decidido formalizar nuestro estilo de vida. Hemos comprometido nuestra identidad afirmando que nos diferenciamos del resto de cristianos solamente porque no comemos cerdo, guardamos el sábado y otras cositas más, como diría George Knight en alguno de sus libros. Y así nos sentimos aceptados por Dios y al mismo tiempo por el mundo. La mala noticia es que para Jesús esta condición espiritual es insuficiente e inaceptable. Por eso Jesús le dice a su iglesia, ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, Jesús dice, decídete. No vaciles más. ¿Qué estás esperando para decidir? Luego, Jesús dice, por cuanto eres tibio. Eres tibio. El estado de tibieza es un estado cómodo y peligroso, porque es un estado de conformismo enfermizo y contagioso.
¿Cuántas personas no han entrado a la iglesia con toda la disposición y la energía para dedicar sus vidas a Dios, pero terminan siendo como la mayoría del montón? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acaba el primer amor? O tal vez miran a su alrededor y terminan acoplándose a la condición espiritual que está de moda. La respuesta no es tan fácil, y sin embargo, este ejemplo usado por Jesús es tal vez el más adecuado para describir la condición actual de nuestra iglesia, la tibieza. Luego dice, te vomitaré de mi boca. A Dios le molestan los términos medios. O somos o no somos. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de eso. Por ejemplo, Josué, donde en su último discurso al pueblo hace un llamado. Le dice, escogeos hoy a quien sirváis, sin términos medios, o a los dioses paganos o a Jehová. Un segundo ejemplo también se desarrolla en el momento crucial cuando Elías habló en el monte Carmelo a un pueblo que estaba descarriado. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Dice Primera de Reyes 18. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, pues id en pos de él. Y más adelante Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso la Odisea le produce náuseas a Dios, porque a pesar de que todo está por terminar, la Odisea todavía no se decide. Sigue estando en el medio. Luego, el versículo 17 dice, tú dices. Estas dos palabras le confirman a la Odisea que Jesús conoce todo de ella, sabe lo que piensa, lo que dice, conoce realmente la iglesia y el problema que la queja. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Rico. ¿Qué es ser rico en este contexto? Si nosotros analizamos nuestra iglesia es una iglesia rica de verdad. La Odisea se ha levantado de la nada. La Odisea surgió de las ruinas de un doloroso chasco en el siglo pasado o antepasado. Y hoy hacemos parte de un pueblo de alcance mundial. ¿No es eso ser rico y haberse enriquecido? Somos un pueblo con una riqueza enorme. Se nos ha encomendado tesoros de incalculable valor. A lo largo de los años, los adventistas hemos recibido verdades maravillosas que nuestros antepasados no pudieron disfrutar. Somos privilegiados porque a lo largo de la formación de nuestra iglesia se descubrieron verdades cruciales, como el ministerio de Cristo en el santuario, como el sábado, como la visión del gran conflicto, como el estado de los muertos, como la interpretación escatológica, entre otras. Pero las riquezas recibidas no terminan allí. Somos aún más privilegiados por tener en nuestra iglesia el mensaje de la reforma pro salud. Tenemos un mensaje completo, un mensaje que fortalece nuestra vida espiritual, física, mental y social. ¿Encuentra usted en el mundo otro pueblo como este? ¿Cierto que no? Dudo que haya otro pueblo como este. Nuestro mensaje es único y verdadero. Sin embargo, aquí viene uno de los más importantes cuestionamientos. Si nuestro mensaje es único y verdadero, ¿por qué a la vista del mundo no somos ni únicos ni verdaderos? La respuesta es sencilla. Es muy diferente tener un mensaje a vivir un mensaje. Yo puedo tener la verdad, pero no vivir la verdad. Y esto, lamentablemente, es lo que sucede con la Odisea. ¿Cuántas veces no nos jactamos de tener las doctrinas correctas y miramos a nuestros hermanos protestantes con algo de orgullo y soberbia? ¿Cuántos de nuestros hermanos no se sienten atraídos por candentes disputas teológicas y luego con orgullo adventista se paran en el púlpito a decir, vencí en un debate? Luego la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Será que hasta ese punto llega la Odisea? Jesús parece un poco exagerado, ¿no creen ustedes? ¿De nada tengo necesidad? ¿Cómo es posible que la iglesia de la Odisea o la iglesia de Dios llegue hasta ese punto? Ese tipo de actitud no sería sorprendente de un escéptico, alguien que dice, pues no necesito de Dios, pero del pueblo de Dios, eso es sumamente reprochable. No obstante, como ya hemos mencionado, Jesús conoce a la Odisea y quiera o no aceptarlo es su condición, su triste condición. Trasladando esa afirmación a nuestra realidad actual, ¿será acaso posible que eso le esté pasando a la iglesia? ¿Que la iglesia está diciendo que no necesita? Es difícil creer, por lo menos para mí es difícil creer que una afirmación tal sea real. Vemos nuestra condición.
Y sí, hay tibieza en el pueblo, pero de ahí a creer que tenemos lo suficiente y que no necesitamos más, lo dudo. Pero es Dios mismo el que está hablando. Y Él abre nuestros ojos a la realidad. Pienso que afirmar que de nada tengo necesidad es una clara manifestación del peor de los pecados, del orgullo. El orgullo se viste de piedad, se viste de consagración, se viste de nobleza, de autosuficiencia. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en nuestra iglesia? ¿Ha llegado usted a la iglesia algún día y se encuentra con que el tema que el predicador está desarrollando, usted ya lo sabe también y prefiere sacar un libro o leer un texto bíblico o pensar en sus negocios, en sus problemas o en su familia o en su novio o en su novia? Eso se llama autosuficiencia. ¿Cómo más podríamos llamarlo? Si usted lo ha hecho, no se enoje conmigo. Yo también lo he hecho. Soy laodicense. Luego dice, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Será que hallamos razones para afirmar que estamos en una condición tan deplorable? Permítame hacer referencia a algunas de nuestras actitudes más comunes y usted dirá si es semejante a la condición de la Odisea. Muchas veces utilizamos la Biblia y el espíritu de profecía para arremeter contra nuestros líderes, contra nuestros hermanos que comen carne y toman café. Este no es el propósito de la palabra de Dios, ni de los escritos proféticos. Si usted y yo tomamos la Biblia y el espíritu de profecía como simples herramientas de aprendizaje, estamos perdidos. La Biblia y el espíritu de profecía deben ser los medios divinos por los cuales nuestras mentes son transformadas conforme al carácter de Cristo, no al de un fariseo. Si usamos la Biblia simplemente para defender una doctrina, estamos rebajando la Biblia al tamaño de nuestra mente y así construyendo un Dios a la medida de nuestro limitado pensamiento. Somos como aquellos hombres soberbios de los cuales Pablo afirma que tendrán apariencia de piedad, que siempre están aprendiendo pero nunca llegan a la verdad. ¿Cómo es que siempre están aprendiendo siempre estamos aprendiendo y nunca llegamos a la verdad? Hay varias razones, pero permítame mencionar una de ellas, porque hemos convertido la verdad en una teología. Y la verdad no es una teología, la verdad es una persona. Hemos convertido a Dios en un compendio de doctrinas, lo hemos sistematizado, pero no conocemos a Dios. Hemos conocido la verdad en teoría, pero no la verdad en persona, la persona de Cristo. Es lamentable que muchas veces no estudiemos la Biblia en las mañanas con el propósito de ser transformados, sino con el propósito de tener algo que aportar en el repaso de la lección, porque si no, qué pena, me van a decir que no estudié. Por otro lado, no queremos que Jesús venga. Nos gusta la idea de vivir aquí en la tierra 20, 30 o 40 años más. No queremos imaginarnos huyendo a los montes, dando razón de nuestra fe en los tribunales o estar predicando mientras somos torturados en un calabozo. Más bien preferimos pensar que podemos seguir disfrutando de las comodidades que el mundo nos ofrece y continuar esperando a que sea Dios quien dicte sentencia cuando Él lo crea conveniente. Y mientras eso sucede, los líderes prefieren echar la culpa a los hermanos, a los miembros de iglesia, porque no hacen lo que debieran hacer para predicar. Y los miembros de iglesia culpan a los líderes por ser unos conformistas que no predican el mensaje que debe ser predicado en este tiempo. ¿Quién tiene la culpa? Usted y también yo. Además, hemos convertido el sábado en un día lleno de protocolos formalistas. Hemos olvidado que el objetivo del séptimo día es reconocer a Dios como creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como dice el mensaje del primer ángel. Sin embargo, pasamos a veces sábados enteros sin acercarnos, sin aproximarnos a la creación. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un sábado de tarde respirando el aire puro de las montañas o escuchando el tranquilo correr de las aguas de un río? En vez de eso, hemos utilizado el sábado para lucir nuestros mejores atuendos con orgullo, con vanidad, observar el comportamiento de nuestros hermanos y lanzar nuestras santas críticas. Para demostrar que sabemos más que nuestro hermano del lado o para ganar la discusión que tenemos con otro hermano en cuanto a la ordenación de la mujer o la naturaleza de Cristo. ¿No le parece eso lamentable? ¿Estoy exagerando? Espero que sí, creo que no. Por último, y para no seguir alargando nuestra lista de defectos, la Odisea alberga a los más expertos hipócritas.
ancianos de iglesia que golpean a sus esposas y predican en contra de la violencia con un celo extraordinario. Hombres y mujeres que defienden la reforma pro salud, pero contaminan sus mentes con pornografía y violencia. Jóvenes piadosos que alaban a Dios con sus voces en el templo, pero que en sus casas permanecen hipnotizados por los más degradantes géneros musicales. Eso es por nombrar algunos otros. Quisiera finalizar esta sección con una pregunta. ¿Cree usted que Dios debería abandonar a este pueblo y comenzar su misión con uno que sí cumpla con unos requisitos mínimos? Viendo la miserable condición de la iglesia, podríamos afirmar que sí, y sin embargo, yo creo que no. Viendo esa miserable condición, vamos a hacer un paralelo. Ya vimos Apocalipsis 3, es la iglesia del tiempo del fin. Resulta que la iglesia del tiempo del fin también se encuentra en Apocalipsis 12:17. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y se está hablando del mismo tiempo, del tiempo del fin. ¿Ve usted alguna semejanza entre esta iglesia, la iglesia de la Odisea, y la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? Yo no la encuentro. ¿Es distinta la Odisea a la iglesia de Apocalipsis 12:17? Si nuestra interpretación es correcta, ¿por qué se habla de dos grupos con características tan diferentes en el mismo tiempo escatológico? Yo no pienso que sean dos grupos diferentes. La iglesia remanente de Apocalipsis 12 es la misma la Odisea de Apocalipsis 3. La diferencia radica en el hecho de que la iglesia de Apocalipsis 12 está atravesando por una crisis de identidad. Pero esa crisis debe ser superada para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para la iglesia de la Odisea. Es por eso que Jesús realiza un llamado especial a su iglesia. Porque la Odisea en la condición que se encuentra no puede cumplir con el propósito de Dios y la predicación del mensaje final. No puede. La buena noticia es que Jesús no amenaza a la Odisea con formar un grupo aparte de creyentes que se comporte mejor, que guarde más estrictamente las leyes de la salud y que administre mejor las finanzas de la iglesia. No. Jesús no lo hace. Esta es su iglesia. Él la ha escogido y Él mismo se encargará de purificarla. Tal vez su iglesia no se ha enfocado en sí misma y no en el testigo fiel, pero Jesús está dispuesto a trabajar con su iglesia por imperfecta que sea. Y en vez de rechazarla, hace un llamado para que la Odisea vuelva a Él, para que se entregue por completo y cumpla con la misión que se le ha encomendado. Esto es una manifestación de verdadero amor. Si usted cree que salir de la iglesia y formar un grupo aparte para terminar la obra es la solución, hágalo. No quiere decir que se vaya a perder. Usted no es indispensable y tampoco yo. Si Dios no lo utiliza a usted y a mí, utilizará a otro. Pero tenga en cuenta y tengamos en cuenta de que Dios analiza lo más profundo de nuestras motivaciones, de nuestro corazón. Él evalúa eso. Nuestro fervor externo es inservible a la luz de Dios. Nuestro corazón es lo que verdaderamente cuenta para Él. Si de algo estoy seguro es que Dios no abandonará el pueblo que un día escogió. Él mismo se encargará de limpiar lo inservible en el momento correcto. La palabra remanente no significa lo que sale de la iglesia, sino lo que queda, el residuo. En otras palabras, remanente es aquel pequeño grupo de fieles que soportará la crisis estando dentro de la iglesia y saldrá a predicar el fuerte pregón a un mundo que perece en medio del caos. Ahora, quisiera analizar un poco lo que es tal vez una percepción, no quiero decir que así vaya a suceder, sino lo que es una percepción acerca de la crisis final, de lo que sucederá en cuanto a la guerra entre el bien y el mal. Mucho se especula dentro de nuestra iglesia en cuanto a la crisis final y la promulgación de la ley dominical. Algunos incluso se atreven a poner fechas en cuanto a cómo sucederá y cuándo llegará. Sin embargo, los adventistas parecemos estar locos. ¿A quién se le ocurre que en esta era de libertad excesiva, libertinaje, el papado y los Estados Unidos se aliarán para matar a los adventistas que no guarden el domingo?
¿A quién se le ocurre pensar que en un tiempo donde dos hombres o dos mujeres pueden unirse en matrimonio y obtener la bendición de Dios, los adventistas seremos condenados porque queremos guardar el sábado? No sé a usted, pero a mí esa idea me suena algo descabellada. Sin embargo, así lo hemos sostenido y creemos que así será. Pero hallamos razones para creer que es así. Para que una ley dominical sea promulgada en esta era de libre expresión y de libertinaje sin restricción, el mundo tiene que estar sumergido en la más extrema de las crisis. De lo contrario, no habrá ley dominical. Permítame explicar cómo lo imagino, a través del conflicto de los siglos y algo de lo que he estudiado. Imagine usted el terremoto que no hace mucho sucedió en México, el tsunami de Japón, los fuertes incendios en Canadá, los volcanes andinos en su peor momento, el mar invadiendo ciudades enteras con fuerza descomunal, sequías extremas en Asia y en África, y en otros lugares ríos arrasando con cuanto se cruza en su camino. ¿Ya lo imaginó? Súmele a eso una crisis económica que mueve a las masas a protestar violentamente en contra de sus gobernantes. Pueblos enteros sufriendo por falta de agua potable y pestes desconocidas causando miles y miles de muertes en diferentes países. ¿Ya lo imaginó? Pues allí no termina. La inmoralidad está tan elevada que en todo lugar se observan ostentosos matrimonios de parejas homosexuales, felices porque pueden adoptar hijos y criarlos con sus pervertidas ideologías. O qué tal que se comiencen a aprobar matrimonios de más de 2 personas. Solo imagine todo eso sucediendo en menos de 6 meses. Ese es el momento propicio para Satanás. ¿Ha observado usted cómo actúa la gente en medio de las crisis? No sé si usted piensa igual a mí, pero la gente busca de Dios. Cuando todo se sale de control, los seres humanos tratamos de buscar ayuda en un ser superior, porque en la mayoría de los casos el corazón es sensibilizado. Y cuando los gobernantes del mundo estén espantados por todo lo que está sucediendo, y cuando se cansen de sus fracasos en el intento de mejorar un mundo que es inmejorable, cuando se piense en lo viable que sería promulgar una ley que permita al individuo, a la familia, a la sociedad y al planeta descansar un día por semana, el domingo, es entonces cuando Satanás tiene el camino preparado para lanzar su ataque final. Mientras los países buscan a Dios y luchan por la unidad mundial, pensarán que es el momento propicio para entregar las riendas del mundo a los poderes espirituales porque ellos ya han fracasado. Así que, impulsada por el papado, los Estados Unidos y el protestantismo fundamentalista, y aprobada por el gobierno, se promulga la ley que promete el mejoramiento de la sociedad, la familia y el medio ambiente, descansar el domingo. Sin embargo, la ley no es del todo obligatoria y el gobierno no tiene control sobre quienes la transgredan. Se necesita una intervención sobrenatural que confirme la obligatoriedad y eficacia de dicha ley. De manera que el día menos pensado y más soñado por el mundo, en alguna parte del mundo, un ser majestuoso comienza a descender del cielo. Su aspecto hermoso, sus palabras alentadoras, nunca se había observado tanta paz en un rostro. La gente se agolpan para verle, para tocarle, para pedir un milagro. Él no niega ayuda a la gente. Todo el que se acerca recibe lo que necesita. Multitudes son sanadas al tiempo. Él es Satanás, falsificando la venida de Cristo. Afirma ser el Cristo de los cristianos, el Maitreya Buda de los budistas, el Krishna de los hindúes, el Imam Mahdi de los musulmanes y el Mesías de los judíos. Porque de paso, la única semejanza entre todas las religiones es que todas están esperando la aparición de un Mesías. Argumenta que Dios es solo uno, el Dios de todas las religiones. La mayoría de los religiosos se convence a ver en él el Mesías que estaban esperando. Los escépticos comienzan a creer por las extraordinarias señales que comienza a hacer en el mundo. Nunca habían observado cosas semejantes. Cuando Satanás esté seguro de que todo el mundo va en pos de él, acudirá a los líderes mundiales para dar el toque final a lo que Estados Unidos, el papado y el protestantismo ya había empezado, una ley dominical mundial. Argumenta que será una solución infalible contra la crisis, pero para que esta solución sea eficaz, debe ser de un carácter mundial y obligatorio.
quien se atreva a desafiar esa ley debe morir. Eso suena algo radical y no es del todo ilógico. Después de todo, muchas vidas han perecido a causa de la crisis, y si es necesario que se pierdan unas pocas más para salvar el mundo, pues no pasa nada. Todo está listo para que dicha ley sea promulgada y para sellar lo verdadero de su compromiso. Y para sellar ese compromiso, Satanás, proclamándose Cristo mismo y en cumplimiento de 2 Tesalonicenses 2, de Apocalipsis 13, derramará su espíritu sobre sus más fervorosos seguidores. El mundo religioso se reafirma o se reaviva con un falso Pentecostés. Hay lenguas, milagros extraordinarios. Nunca el mundo había estado mejor. Satanás y sus demonios trabajarán con tal intensidad que millones de personas serán engañadas por tales señales. Se postrarán delante de él y los poderes terrenales a los cuales él ha otorgado su poder y su autoridad tendrán una paz, sentirán una paz. El mundo estará dominado por Satanás. Y mientras eso sucede afuera, ¿qué estará pasando con la Odisea? Oremos.